Bien, llegamos a Mateo capítulo 17, desde el versículo 14 hasta el versículo 27. La parte que tenemos aquí habla acerca de la curación de un niño y, sin duda alguna, habrá dos eventos adicionales que tratan esta segunda parte. El primer evento lo habíamos tratado en el capítulo 16, era en referencia al anunciar su muerte. Y otro segundo evento, ¿verdad? Es el que encontramos registrado en Mateo capítulo 17. Sin duda alguna, el propósito de esta lección es que a través del ejemplo de la curación del niño, Jesús nos enseña sobre la necesidad de tener fe. La demandó para la multitud que estaba ahí, viendo lo que sus discípulos no podían hacer. Luego, ¿verdad? Para el padre de familia, Jesús en esta ocasión, pues demandó que tuviese fe y también, ¿verdad? Sin duda alguna, pues a los discípulos también demandó de que ellos tuviesen fe. Entrando de lleno al estudio, como le decía anteriormente, pues encontramos un caso de curación de un niño. Mateo lo menciona como un niño, Marco creo que lo menciona como un joven. Jesús en esta ocasión lo utiliza para enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de tener fe. Predice su muerte nuevamente, como decíamos, Mateo capítulo 16 lo menciona acerca del anuncio que teníamos acerca de su muerte. Y luego, ¿verdad? Lo que más entra en este capítulo es Jesús y Pedro, pues pagan los impuestos. Entrando de lleno al estudio, podemos decir, como primer punto, es que Jesús sana al niño con el espíritu inmundo. Encontramos desde el versículo, Mateo capítulo 17, el versículo 24 hasta el versículo 21. Si nosotros recordamos la lección pasada acerca de la transfiguración, donde Jesús, delante de sus amigos íntimos, él se transfiguró y vemos entonces de que la experiencia que tienen tanto Pedro y los hijos de Zebedeo fue un evento, digámosle así, sorprendente, tanto así, ¿verdad?, que quedó calada en sus mentes. Ahora, cuando ellos bajan del monte, porque Mateo capítulo 17 dice que había subido a un monte alto, cuando ellos bajan, posiblemente ellos pudieron haber notado la expresión de los amigos de Jesús, los que habían acompañado a Jesús a orar, pero no notaron ese cambio, porque en la parte de abajo, cuando ellos estaban abajo, ellos tenían un problema entre sí. Había un padre de familia, les había llevado el caso de su hijo, en el cual necesitaba de que pudiesen recibir la curación de parte de ellos. Pero vemos, ¿verdad?, a lo largo de la narrativa que encontramos de Mateo, ellos no pudieron hacerlo. De tal manera que podemos decir que en cierto sentido estaban frustrados al no obrar el milagro. Al estar de esa manera frustrado en que su desempeño no fue el óptimo, posiblemente se les olvidó, no pudieron percatar la experiencia que había pasado con Jesús. Como el caso similar, cuando Moisés bajó del monte, se notaba en su rostro que había tenido un acercamiento eh, con, con Dios, digámoslo así, en la zarza que estaba ardiendo. En este caso, sus discípulos no notaron esto. Y vemos entonces que este milagro como tal, Jesús lo demanda para que sus discípulos tengan fe. Vamos viendo, déjenme ver un momento, aquí se me perdió algo. Sí. Jesús, en primer punto, lo que vemos, Jesús demanda fe. Y vemos entonces que Jesús, en primera instancia, está demandando fe de la multitud que estaba en el valle, perdón. Mateo capítulo 17, el versículo 17, dice de esta manera. Jesús respondió: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Traédmelo acá. En esta ocasión vemos entonces que la multitud había perdido la fe en Jesús. No solamente en los apóstoles o los discípulos que estaban allí y que estaban luchando para
que pudiese obrar el milagro. Vemos que fue algo que en el cual no pudieron hacerlo. Cuando vieron a Jesús, vemos también la misma expresión de incredulidad que tenía, y vemos entonces que en este versículo Jesús está reprochando la falta de fe. Como en otros milagros, Jesús nunca demandó fe, pero en este caso en particular, Jesús está demandando fe de la multitud. Y noten también que también está demandando fe del Padre. Marcos es más exacto en mencionar acerca de ello. No olvidemos que tanto Marcos habla acerca de, en el texto paralelo que encontramos de Marcos, habla de esta manera. Como si tú puedes, le dijo Jesús. Dice de esta manera, como si tú puedes, le dijo Jesús. Todas las cosas son posibles para el que lo cree. Verso 24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. También, aunque podríamos decir que el padre en cierto sentido fue entendible el hecho, ¿verdad?, que pidiera la fe, porque no olvidemos que iba buscando un bienestar para su hijo. Al no lograrlo, posiblemente, ¿verdad?, su fe desfalleció. Y vemos entonces que en este versículo lo que Jesús está demandando, sin duda alguna, es que el Padre debería de tener fe. Y noten lo que dice la pregunta. ¿Cómo si tú puedes? Le está reclamando Jesús. Todas las cosas, dice, son posibles para el que cree. Y vemos entonces en el versículo 24, este hombre dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. También Jesús utiliza este mismo ejemplo o esta misma curación para demandar también a sus discípulos el hecho de que tengan fe. Noten lo que dice en Mateo capítulo 17, versos 19 al 20. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le dijo, por la poca fe de ustedes. Porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. Bien, sus discípulos o el reclamo de Jesús en esta ocasión es que no tuvieron fe. Y es lo que Jesús les estaba demandando a la necesidad que ellos tenían fe. Si vemos, Mateo trata de, en todos los casos de milagros que se registran en el Evangelio, en ninguno de ellos, todos fueron de diferentes maneras. Y el caso en particular de este milagro que encontramos registrado en el capítulo 17, vemos de que no solamente demandó fe en el Padre, demandó fe también en sus discípulos, quienes fueron estériles al momento de realizar el milagro, como también, ¿verdad?, en la multitud que estaba allí. Ellos dudaron acerca de que Jesús lo pudiera hacer. Ellos dedujeron diciendo, si los discípulos no lo pudieron hacer, tampoco Jesús lo podía hacer. Y ese es el reclamo que Jesús está teniendo. Luego, en Mateo capítulo 17, el versículo 18, vemos a Jesús que reprende al demonio y sale del muchacho. Mateo 17, 18 dice, según la nueva Biblia de las Américas, dice, Jesús lo reprendió y el demonio salió de él. Y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Al instante, el muchacho sanó de un azote desde la niñez. Vemos, demandó fe, el padre reconoció de que había fallado y luego, ¿verdad? Vemos que él dice, creo, ayuda a mi incredulidad.
Paso siguiente, lo que Jesús vemos es que reprende el milagro, perdón, reprende el demonio y este sale del muchacho. Como se nos menciona en los textos paralelos, pues desde la niñez había sufrido con este demonio. Además, en este caso en particular, Jesús responde a sus discípulos diciendo que este género pues sale con ayuno y oración. Mateo 17:21, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y vemos que es el caso en particular de este milagro en el cual, ¿verdad?, se demandó fe. En otros milagros no requirió Jesús fe, tampoco requirió que la persona enferma estuviese allí. Y vemos entonces que en todos los casos de milagro no encontramos un patrón exacto en el cual de manera rigurosa se cumplió, sino que en cada caso en el cual había la necesidad del milagro, de la curación, en cada caso en particular vemos de que Jesús obra. En este caso en particular, valga la redundancia, Jesús sí demanda fe tanto de la multitud, del Padre y sus discípulos. En Mateo capítulo 17, el versículo 22 hasta el versículo 23, encontramos a Jesús nuevamente anunciando la muerte y su resurrección. Habíamos dicho entonces de que Jesús anuncia por segunda vez sobre su muerte. La primera ocasión, la que nosotros miramos, es en Mateo capítulo 16, el versículo 21, que dicho sea de paso, el hermano Osvaldo nos enseñó acerca de esta lección. Dice así, para poderlo poner en contexto, dicen, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En esta ocasión, en Mateo capítulo 17, versos 22 al 23, Jesús proveyó un nuevo detalle, diciendo que serían entregados en manos de hombres. Lo más probable es que el Señor estaba hablando acerca sobre la traición de manos de Judas. Mateo capítulo 17, verso 22, el versículo 23 dice de esta manera: mientras andaban juntos por Galilea, Jesús le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitarán. Y ellos se entristecieron mucho. Vemos que Jesús lo que está diciéndonos que primeramente sería entregado a los líderes judíos, los cuales fueron los que conspiraron con Judas para traicionarle. Mateo capítulo 26, el versículo 47 y 48 dice de esta manera: mientras Jesús estaba todavía hablando, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Verso 48. El que lo entregaba les había dado una señal diciendo: el que yo bese, él es, lo pueden prender. Bien, en el caso en particular, en lo que se menciona en Mateo 27, en el cual iba a ser entregado en manos de hombre, se ve en base a la conspiración tanto de Judas con los principales sacerdotes. Vemos entonces toda la trama, ¿verdad?, en la cual se está tejiendo. Jesús, Judas en esta ocasión dice: al que yo bese, ese es. Aunque podríamos decir que Jesús, en cierto sentido, era conocido por la fama que tenía, por sus enseñanzas, por sus milagros, valga la redundancia, no tenía necesidad de que Judas le besase. Ya sabía lo que había de hacer. Únicamente lo que vemos aquí es que era algo que ya se había entretejido con los principales sacerdotes, y únicamente lo que se ve aquí es una señal, como
dando a entrever de que Judas, pues ese es el que entregaba al maestro. Luego, lo que nosotros vemos también es que el guarda del templo, bajo el control de Sanedrín, es decir, los alguaciles, los principales sacerdotes, eran los que iban a custodiar a Jesús. Consideremos Juan capítulo 18, el versículo 3, diciendo de esta manera: entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Bien, lo registrado por Juan menciona una vez más la acción de Judas, lo que iba a hacer, las tropas romanas que iban a acompañarle, juntamente con la guardia de los principales sacerdotes. Y se ve también cómo iban a llegar con linternas y antorchas y armas, como Jesús también lo menciona, ¿verdad? Como si fuese contra un ladrón como que le han ido a buscar. Luego lo que vemos serían los judíos quienes los someterían a un juicio falso tras otro, lo maltratarían y levantarían calumnia. Consideremos Mateo capítulo 26, verso 57 al versículo 58. Dice de esta manera: los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro fue siguiendo de lejos a Jesús hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los guardias para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra él, con el fin de dar muerte. Verso 60. Y no lo hallaron a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Pero más tarde se presentaron dos, que dijeron: este declaró, yo puedo destruir el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Verso 62. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús se quedó callado. Y el sumo sacerdote le dijo: te ordeno por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Verso 64 dice: Jesús le contestó: tú mismo lo has dicho. Sin embargo, a usted le digo que de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia. Verso 66, ¿qué les parece? Él es digno de muerte, le contestaron. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron el puñetazo y otros lo bofetaban. Y le decían: adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? Bajo la perspectiva que encontramos de Mateo capítulo 26, del verso 57, se ve entonces que vez tras vez estaban haciendo un juicio, ¿verdad?, en el cual estaban llevando falsos testigos. Luego estaban injuriándole, dándole de abofetada, y luego, ¿verdad?, están todo el plan o todo el drama que están haciendo con respecto a Jesús. Juan capítulo 18, verso 12 al versículo 14. No solamente eran los líderes judíos quienes estaban en esta trama de las injurias y las calumnias de Jesús, sino también, como menciona Juan, dice que la tropa romana. En Juan capítulo 18, el verso 12 al versículo 14, dice de esta manera: entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de ese año. Verso 14. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y vemos que lo registrado entonces en Juan
menciona que tanto los gentiles, en otras palabras los romanos, juntamente con el comandante, juntamente con la guardia de los sacerdotes, inclusive tanto el sacerdote como tal, pues estaban levantando e injuriando a Jesús en un juicio en el cual se menciona sería falso. Y todo esto es lo que se menciona en este anuncio de la muerte que que realmente iba a sufrir. No olvidemos también que en Mateo capítulo 17, en la conversación de Moisés, Elías y Jesús, estaban hablando acerca de estos acontecimientos, como lo mencionamos en Lucas. Luego sería entregado a Pilato, quien a él le demandaría que fuese crucificado. Mateo capítulo 27, verso 1 y versículo 2 dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Verso 2, y después de atar a Jesús, lo llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. Todo esto era parte de lo que Jesús estaba diciendo, de que si sería entregado en manos de hombres, lo matarían, y lo que se ve en segundo, de último, es que además de su muerte, Jesús también estaba anunciando que resucitaría al tercer día. Mateo 27, versos 57 al 61, dice de esta manera, al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo entregara. Tomando José el cuerpo, le envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande, a la entrada del sepulcro se fue. Verso 61, María Magdalena estaba ahí, la otra María sentada frente al sepulcro. Lo que se ve entonces es que sería enterrado en cumplimiento a lo que se menciona que sería un sepulcro nuevo, es decir, que en su muerte sería con los ricos, en el cual vemos que José de Arimatea dando un sepulcro nuevo, dice que fue enterrado allí. En Marcos, un texto que me gustaría que leyéramos para apoyar esta idea, capítulo 15, del versículo 42 al versículo 47, dice de esta manera, ya al atardecer, como era día de preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro del prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto. Llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajando el cuerpo de la cruz, lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Mateo, en mismo Marcos capítulo 16, verso 1, dice, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y decían unas a otras, verso 3, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y si seguimos leyendo nuestras casas, vemos entonces de que Marco, como juntamente con Mateo, nos revela de que además que iba a morir, también, ¿verdad? En cumplimiento de lo que había mencionado acerca de su muerte y resurrección, que iba a ser al tercer día, vemos entonces de que eso en efecto sucedió.
En resumen de este punto, encontramos que Jesús anuncia que acerca de su muerte, que iba a ser entregado en manos de hombres, hace una alusión también a la trama que Judas iba a entregar al maestro, que le matarían y que al tercer día iba a resucitar. En esta ocasión no encontramos al apóstol Pedro intercediendo como lo fue en la otra ocasión, sino que únicamente nos dice Mateo que ellos se entristecieron mucho. Luego llegamos al tercer punto, o al segundo evento que se menciona en la segunda parte de Mateo capítulo 17, del versículo 24 hasta el versículo 27. Quisiera leerlo para que pudiésemos entrar en contexto acerca de lo que tenemos aquí. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas del impuesto del pueblo y dijeron, ¿no paga su maestro el impuesto del templo? En esta ocasión, no llegan directamente cobrando a Pedro, porque según lo que encontramos en Éxodo capítulo 30, del versículo 11 hasta el versículo 16, después del censo que se levanta, era un impuesto que únicamente debía de pagar los varones mayores de 20 años, pero si vemos entonces, Pedro debía de pagar ese impuesto, pero el interés de cobrar, y vemos la forma como lo hacen, y es preguntando si su maestro pagaba el impuesto. Por eso a lo que vemos el apóstol Pedro diciendo, sí, contestó Pedro. Y cuando él llegó a su casa, Jesús se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos? ¿Los reyes de la tierra de sus hijos o de los extraños? Verso 26. De los extraños, respondió Pedro. Entonces los hijos están exentos, le dijo Jesús. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, eche el anzuelo y toma el primer pez que salga. Y cuando le abra la boca, hallarás un ciclo. Tómalo y dáselo por ti y por mí. En Éxodo menciona que es medio ciclo. Por eso es que lo que se saca del pez es un ciclo. La cantidad suficiente para pagar el impuesto tanto de Pedro como de Pedro y de Jesús. Podemos decir entonces que el impuesto el impuesto del templo era literalmente un dracma, el doble de paga de 2 días. Y luego, ¿verdad? Se requería de que los varones mayores a 20 años, pues debía de pagarse esto. No olvidemos que en ese momento estaban bajo el Imperio Romano. Los romanos exigían impuestos al pueblo judío. No olvidemos también de que la tarea o el oficio de Mateo es que era un publicano, un recolector de impuestos, y lo que hacía Mateo era básicamente cobrar impuestos, que era algo que estaba impuesto por el Imperio Romano. Pero en esta ocasión, según algunos comentaristas que yo leía, aunque estaban sitiados por el Imperio Romano, en cierto sentido el Imperio Romano permitía que los sacerdotes cobraran este impuesto. Cuando cayó el templo, en el año 70, lo que pude leer, dice que ese impuesto que cobraban, ya no lo cobraban los sacerdotes, sino que dice que lo cobraba directamente el Imperio Romano. La parte aquí que siempre me ha llamado la atención es que lo curioso que Jesús hace un milagro, digámoslo así, para un beneficio personal, y lo hace únicamente para pagar el impuesto. Es el único de los milagros que podríamos decir que incluye dinero, que tiene un beneficio personal, pues debía de pagar el impuesto tanto de él como de Pedro. Incluyó únicamente un pez. Por eso encontramos allá a Jesús diciendo, toma el anzuelo y el primer pez que saque,
abre la boca y saca el ciclo que está ahí, única, era el precio justo o la cantidad justa de los impuestos tanto de Jesús como de Pedro. Y luego, sin duda alguna, podemos decir que aunque el resultado no está registrado, es decir, la pesca misma del pez, es decir, que fue que Mateo registre que Pedro escogió el anzuelo, que lo tiró, que lo sacó y sacó el ciclo de la boca del pez, no lo encontramos, pero sí, ¿verdad? Podemos decir con toda certeza que ese milagro sí tuvo resultado, porque no encontramos más adelante referencia alguna de que los principales sacerdotes estuviesen cobrando este impuesto. Aquí nos queda hacer la inferencia necesaria de que este milagro único tuvo lugar. Es otra señal para Pedro y los apóstoles de que Jesús es el Hijo de Dios al organizar un evento, uno con la omnisciencia y omnipotencia de la deidad que podría producir. Ahora, es algo en el cual, ¿verdad? Podríamos decir es la parte que cuando he llegado, he leído esta narración, siempre me ha llamado la atención este evento. Ahora, sí se rescata la omnisciencia de Jesús, la omnipotencia de Jesús, al saber que ese pez pues tendría ese dinero para pagar el impuesto. Aunque también podríamos decir, bueno, no podríamos decir, porque si comenzamos a decir, estaríamos mencionando cosas que la palabra nos dice. Lo más razonable sería entonces callar donde ella calla. Yo, por mi parte, es lo que yo pudiera decir acerca de este milagro en el cual Mateo lo registró en estos versículos. A manera de conclusión, podemos decir lo siguiente. Primero, Jesús requiere que nosotros tengamos fe como un grano de mostaza, sin olvidar lo que nos dice Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, entonces, es necesaria para nuestra vida cristiana. Si somos cristianos, así como también la oración es una parte esencial en la vida del cristiano, también la fe es el ingrediente necesario que debe también estar en la vida de cada cristiano. Y es lo que Jesús, en el milagro que se presenta en la segunda parte de Mateo capítulo 17, Jesús estaba demandando que la multitud, que los discípulos, inclusive el Padre, tuviesen fe. Jesús anuncia su muerte y resurrección, dando más detalle, diciendo que sería entregado por manos de hombre. Y luego, como tercer punto, aunque la comparación de Jesús de ser hijo y rey estaba exento de pagar impuestos, sin embargo, Jesús pagó los impuestos tanto de Jesús y de Pedro. Y esto lo hizo con el fin de no herir conciencia. Y aquí nosotros tenemos una lección importante. Es que nosotros debemos de cumplir la ley al momento de pagar nuestros impuestos. En el caso particular en Colombia, pues se hace declaración de impuestos una vez al año. Nosotros como cristianos debemos de hacerlo y debemos de hacer la declaración ante las autoridades siguiendo este ejemplo. Y que de aquellos países donde no hay declaración de impuestos, por ejemplo Nicaragua. No presentamos declaración de impuestos a cada persona, pero sí al momento de hacer la compra, pagamos el impuesto, el IVA, que si no me recuerdo, la mente no me traiciona, creo que está en 15%. Pero igual, ¿verdad? A veces se da la gasa o la oportunidad de que el vendedor nos diga con factura o sin factura. Cuando nos dice esa preposición con o sin,
pues nosotros ya estamos diciendo, bueno, me gané el 15%, me ahorré el 15%, digamos así. Pero al hacerlo de esa manera, pues no es algo en el cual estaríamos fallando, porque con el ejemplo mencionado en esta porción de Mateo, nos enseña, ¿verdad?, que debemos de ser cumplidos con la ley, y una de las cosas en la cual podíamos cumplir la ley es justamente con esto, pagando nuestros impuestos. Gracias, amados hermanos, por la oportunidad que me han dado, y con esta lección, pues llego a la parte final de Mateo capítulo 17. Próxima lección, pues estaremos entrando al capítulo 18. Que el Señor entonces les bendiga.